Hola a todos. Se confirma una vez más la degradación a la que han llevado al Estado ecuatoriano en estos casi 2 años de gobierno de Lenín Moreno. Hace pocas horas, un juez penal de la Tacunga en Ecuador ha dictado prisión preventiva en mi contra. Incluso dice que solicitará difusión roja a la Interpol. Es una acción burda que claramente califica como persecución política que no tendrá ninguna cabida en el ámbito internacional. Aunque la fiscal Diana Salazar se haya expresado que está contra la corrupción, el delito que se me acusa es el de instigación, no tiene nada, repito, nada que ver con la corrupción. La razón por la cual han dictado una prisión preventiva en mi contra, no la van a creer. La razón es una intervención mía en una reunión interna del movimiento político de la Revolución Ciudadana en octubre del año pasado, en la que llamo a nuestra militancia a acompañar al pueblo ecuatoriano en las calles, en las carreteras, ante las instituciones públicas, sin usar la violencia. Lo dije expresamente así, sin usar la violencia para rechazar la nefasta política gubernamental. ¿Cuál ha sido esa política del gobierno de Lenín Moreno? Los despidos de decenas de miles de trabajadores, los planes para privatizar los bienes del Estado, el alza en los combustibles, la desatención total a los pequeños y medianos agricultores, ganaderos y pescadores artesanales que los está llevando a la quiebra, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que con seguridad traerá más recesión, pobreza y desempleo que el régimen de Lenín Moreno ha generado en estos 2 años de desgobierno. Pero también llamé a protestar por la traición contra todos los ecuatorianos al haber incumplido absolutamente todas sus ofertas de campaña, algo que el propio presidente Moreno ha tenido que reconocer. 0 casas, ofreció 325.000, 0 bonos, antes bien, los está quitando a los que lo tenían. 0 empleo, ofreció 250.000 por año. Imagínense, prisión preventiva por decir que salgamos a las calles. El derecho a la resistencia es un derecho constitucional de todos y nos tendrían que apresar a todos. Esta absurda e ilegal orden de captura se hace luego de que el sábado pasado ya una jueza de la Tacunga le había negado al mismo fiscal un apresurado pedido de detención en mi contra por el simple hecho de que había declarado en una cadena internacional de noticias que yo estaba evaluando la posibilidad de quedarme o no en el Ecuador ante el hecho de que la justicia estaba totalmente sesgada en contra de los funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Bastó una rueda de prensa de la ministra de la Política, María Paula Romo, para que la Fiscalía solicite mi detención la semana pasada. Pero no le funcionó en esa vez y ahora la han repetido, pero ahora sí les ha funcionado. Como sabemos, el vicepresidente de la República elegido por todos los ecuatorianos, Jorge Glass, está injusta e ilegalmente en prisión por un supuesto delito de asociación para delinquir del que no han presentado ninguna prueba. Y contra el presidente Rafael Correa se ha emitido una orden de detención en un proceso judicial lleno de inconsistencias, arbitrariedades e ilegalidades que dio lugar a que la Interpol deseche esa orden de captura en forma completa. Pero ¿por qué ahora esta persecución contra nosotros? Por la desesperación del presidente Moreno ante nuestra decisión, nuestra valentía y la frontalidad de nosotros y de la bancada de la Revolución Ciudadana, de nuestra bancada legislativa y de muchos ecuatorianos por todos lados, que nos hemos hecho eco de una denuncia de corrupción que involucra al presidente Moreno y a su círculo familiar más cercano por el manejo de cuentas secretas abiertas en paraísos fiscales en el año 2012, cuando Moreno era vicepresidente de la República. Cuenta abierta con recursos provenientes de comisiones entregadas por empresas constructoras en favor de sus amigos íntimos y luego transferidas al hermano de Lenín Moreno en las cuentas secretas referidas. A propósito de la corrupción de la que tanto habla
el presidente Moreno, sus ministros, la actual fiscal, abran la cuenta de INA Investment, la número 100-4-1071-378 en el Balboa Bank de Panamá y demuestren lo que está ahí, cuánta plata entró, por qué razones entró esa plata, cuánto salió, cuántos departamentos compró, cuántos muebles de lujo compró, cuántas otras cosas de lujo compró, qué cosas pagó. Abran esa cuenta, es lo único que les pedimos, nada más. No lo quieren hacer, ya llevamos meses tras de eso. Querrán seguramente quemar esa información, pero alguien la sacará. Bueno, a toda la militancia, a mi familia también, a mis amigos que están preocupados y a la ciudadanía en general les quiero decir, yo salí del país en absoluta legalidad. No había ninguna orden de detención en mi contra. Sí nos imaginábamos qué podría pasar, porque ya nos damos cuenta de qué tipo de justicia estamos hablando en el Ecuador. Yo he salido en forma legal, estoy en otro territorio, nos vamos a defender con la frente en alto, porque somos honestos, porque somos limpios, porque somos rectos, porque hemos actuado junto a nuestro pueblo y porque así seguiremos haciéndolo. Antes, estando en el gobierno, mucho antes sin estar en el gobierno, en las calles, con la clase obrera, con los trabajadores del campo, con los pobladores en mi ciudad, al lado de las personas que necesitaban crédito en una organización de microfinanzas, luchando para que se solucione el problema de la deuda. Eso mucho antes del gobierno, cuando no teníamos ningún tipo de poder. Cuando estuvimos en el gobierno, usamos el poder en favor de nuestro pueblo. Y ahora que no estamos en el gobierno, vamos a seguir luchando por nuestro pueblo. Y si hay que hacerlo contra el gobierno, hay que hacerlo contra el gobierno. Pero lo haremos sin violencia, lo haremos en forma correcta, lo haremos apegado a lo que dice la Constitución. Habrá que impulsar, ya nuestros hermanos migrantes han comenzado a impulsar un proceso para la revocatoria del mandato del presidente Moreno. Lo vamos a apoyar y ojalá con ese mandato del pueblo ecuatoriano para revocar el mandato de Lenín Moreno, ese hombre se vaya a su casa porque no merecemos tener un gobierno de esta naturaleza. El fin de este gobierno está cerca, por eso están desesperados. Continuemos con la resistencia combativa. A la ciudadanía les pido que exijamos respeto a la libertad, que no se pretenda acabar con las personas y destruir a sus familias porque a unos les da la gana, porque tienen odios, porque no les gusta que evidenciemos lo que están haciendo, porque no les gusta que reclamemos, porque no cumplen y porque incluso cumplen lo que no ofrecieron, cumplen lo que los que perdieron las elecciones habían ofrecido y han entregado el poder a manos llenas a gente que no se merece, que no tiene ética ni moral para gobernar este país. No permitamos que se sigan violando los derechos de todos. Hasta siempre.